¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Primero, gracias por la invitación. El tema que les voy a presentar es soluciones basadas en la naturaleza como una alternativa al cambio climático. Un poco en la agenda que tengo planificado vamos a ver un poco lo que es abordar el concepto de cambio climático, qué es lo que se está viviendo a nivel global, a nivel regional, conceptualizar lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, ver algunos casos en el mundo, en Latinoamérica, y de ahí hacerles una introducción a un proyecto. Bueno, eh, en ese sentido, lo primero que siempre vemos cuando hablamos de cambio climático, siempre es buscar un culpable. Y bueno, de acuerdo al último reporte del Panel Internacional de Cambio Climático, el IPCC, o sea, ya es una aseveración de que debido a las actividades humanas, a través de la emisión y generación de estos gases de efecto invernadero, entonces ya es un hecho inequívoco de que la humanidad ha causado lo que es el calentamiento global, ¿no? Particularmente ya alcanzando niveles de 1.1 grados con respecto a lo que ha sido eh, el siglo anterior, 1850-1900, en comparación solamente a la última década de 2010 a 2020, ¿no? Y bueno, estos gases continúan incrementando y bueno, sin ningún precedente histórico. Y realmente lo importante de este mensaje es de que se ha invertido mucho dinero en investigación, en ciencia, para poder tener esta conclusión, ya que por muchos años el cambio climático sigue siendo un mito, sigue siendo una historia y que no hay mucha gente que piensa que esto no es una realidad, ¿no? Y en ese sentido, a veces hablamos de que el culpable es el clima, pero realmente, o sea, evaluando todos los impactos, todas las generaciones de que, como ven en esta gráfica, el mayor aportador a los gases de efecto invernadero sí es la producción de CO2 debido a los combustibles fósiles y a la industria, ¿no? También un gran aportante es el cambio de uso de suelo y cobertura y vegetación, y que en un principio quizá en los años 1850-1900 era el mayor aportante, pero ya a partir de la edad industrial desde que esto ha empezado a incrementar, ¿no? Y particularmente el que más, el gas con mayor presencia es el dióxido de carbono, que es lo que ha estado generando todas las problemáticas, particularmente calentando lo que es el clima global, llegando en 2020 a un récord histórico de ya 1.1 grados de calentamiento, que es el periodo más largo, ¿no? Incluso haciendo una retrospectiva de la temperatura global hacia 2020 años atrás, usando información y reconstruyendo la historia del clima. Entonces, es algo sin precedentes que el último siglo realmente el planeta se ha estado calentando, ¿no? Bueno, esto es algo que posiblemente ya se sabía, o mejor dicho, ya se sabía desde inicios del siglo pasado. Y hay una frase en la que estábamos en la sombra de gigantes, en cual acá, por ejemplo, este es un periódico, una nota del periódico del año 1912, en la que ya hacían referencia a las consecuencias que se podían tener con el incremento de los combustibles fósiles o la explotación del carbono, ¿no? Y lo interesante es de que ya, al saber que ya al quemar estas grandes cantidades, toneladas de carbono al año, esto podría tener un efecto en los siguientes siglos de poder aumentar la temperatura, ¿no? Pero bueno, fue un siglo después en el que ya estamos eh, con impactos severos, con consecuencias severas a nivel global, a nivel regional también.
Por ejemplo, acá el año 2021 sí se ve, por ejemplo, el cierre de operaciones de una central hidroeléctrica debido a una sequía extrema en California, en Estados Unidos. Y también el año 2023 se vio sequía extrema en el río Madera, ¿no? Casos que históricamente no se veían, no era tal vez visto o analizado en la historia climática, pero conforme apuntemos a la temperatura siga aumentando, entonces, claro, las consecuencias llegan a ser de diferente magnitud, ¿no? Dependiendo si apuntamos a que el mundo termina a finales del siglo 1.5, 2 grados más caliente, hay consecuencias como que la cambie en los días de lluvia, días de precipitación, donde hay zonas donde sí se van a aumentar, pero hay zonas en las que también se van a ir secando. Pero lo más grave, es claro, es que la temperatura, dependiendo a qué horizonte apuntemos, hay zonas en las que sí pueden llegar hasta tener hasta entre 5 a 7 grados de calentamiento más fuerte. Y esto tiene su consecuencia en diferentes sectores, tiene diferentes áreas de biodiversidad, tiene impacto en el sector energético, producción alimentaria y además en la salud, en la que, por ejemplo, en el sector de producción, solamente mediante un análisis de cultivos de maíz, es de que se puede perder hasta un 30% en los cultivos a nivel global. Y eso con el incremento actual de la densidad poblacional, entonces sí puede ser que llegue a un déficit alimentario, ¿no? Y todo esto va teniendo una relación. Y es importante considerar de que hay una ventana de oportunidad en la que realmente podemos hacer un cambio, podemos implementar medidas, podemos tomar decisiones para poder disminuir el incremento de esa temperatura, o poder mitigar por lo menos la emisión de los gases, poder mitigar los efectos e ir adaptando. Pero conforme tomemos una decisión, la ventana de oportunidades es relativamente corta, ¿no? Obviamente, cuanto más temprano tomemos la decisión, mucho más vamos a poder mitigar lo que son las emisiones, ¿no? Y algo que las temperaturas del planeta, o sea, realmente el último año hemos superado lo que es el 1.5 grados, que de acuerdo al Acuerdo de París, el Paris Agreement, la reunión de las Naciones Unidas, el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, es de que se trate de que a finales del siglo el planeta llegue entre 1.5 a 2 grados. Pero actualmente no estamos ni a 2050 y ya estamos superando el récord. Y esto no solamente es que los países, que a nivel son decisiones que hay que tomar, pero también las grandes potencias y economías fuertes del mundo tienen que tomar esas medidas también. Y bueno, si bien hay impactos también a nivel global, a nivel regional y particularmente lo que vivimos en Bolivia, es de que hay impactos de diferentes magnitudes, ¿no? Y también por la variabilidad climática que tiene Bolivia, es importante considerar. En ese sentido, por ejemplo, los últimos 2022 y 2023 han sido eventos de sequía extremos, pero han sido repetitivos, ¿no? Han sido dos, uno tras otro, que sí han tenido su incidencia en que se han secado muchos cuerpos de agua, se han generado algunas medidas de, digamos, de adaptación como incremento de pozos, como una medida de mitigación, pero esto también llega a ser insostenible y la explotación de los recursos subterráneos también puede estar en riesgo. Pero de acuerdo a las proyecciones locales que tienen, justamente esto encontré, la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra de Bolivia, en base a las proyecciones del balance hídrico nacional que se realizaron, es de que al menos a nivel país,
es que se espera un aumento de la temperatura entre 0.9 y 1.2 grados desde 1890, y además que se ha ido observando disminución entre los días de helada en el altiplano y en los valles, y se espera, depende del escenario, en este caso moderado o alto, incremento en las temperaturas, ¿no? O sea, pero actualmente ya estamos, incluso en Bolivia estamos más de 1.2 grados, pensaría, pero también tiene su impacto en las precipitaciones, ¿no? Los regímenes de precipitación van a ir cambiando y van a ir alterándose. Pero además contamos con información de un índice de vulnerabilidad al cambio climático según el grado de preparación que tienen los diferentes municipios del país. Y en su gran mayoría, la conclusión es de que estamos en un índice de vulnerabilidad entre muy alto a medio, y que realmente no estamos preparados para los impactos que se vienen y que hemos estado viviendo, ¿no? Y para eso sí se necesita buscar diferentes tipos de solución o diferentes medidas, es decir, tomar acción. Particularmente en el caso de Cochabamba, por ejemplo, estás analizando solamente el régimen histórico, la estación de Cochabamba, la estación más antigua, unas más antiguas que tenemos. Es que desde el inicio del registro de datos, desde 1950, ya se veía un incremento en las temperaturas. Es decir, se han ido registrando un incremento. Si en los primeros 20 años de datos estábamos entre 16 y 16.5, la última década hemos llegado hasta 18 grados. Haciendo un cambio de relación, ya estamos a un poco más de un grado más calientes que el siglo pasado. Y esto sigue aumentando. Pero además tiene su incidencia en la reducción o una tendencia que se está presentando en los regímenes de precipitación, que la precipitación anual está siendo cada vez menor. Si bien ya los regímenes, Cochabamba es conocida como históricamente una ciudad que vive de escasez hídrica, entonces cada vez se va siendo mucho más severo, ¿no? Además de eso, que se evalúa no solamente de esta forma, viendo la historia, sino con las proyecciones futuras, diferentes metodologías que existen a nivel global, a nivel regional, para poder analizar los efectos y los impactos del cambio climático, evaluando índices climáticos como días secos consecutivos, por ejemplo, para la región de Colombia. Es de que, si bien se tienen históricamente un promedio entre 70 días o 60 días de días consecutivos sin lluvia, se ha llegado a un máximo histórico de alrededor de 120 días sin lluvia. Dependiendo del horizonte futuro, es de que esto puede presentar en las proyecciones de que esto se pueda alargar hasta 150, incluso hasta 180 días, que hayan eventos de esta magnitud, de esta índole, ¿no? Y lo que sí, esto se traduce en de que las sequías van a ser más largas, que se van aumentando más días sin lluvia. Y por otro lado, viene también el otro efecto en lo que son precipitaciones máximas en eventos extremos, como el cambio en la precipitación para un periodo de torno a 30 años, donde si bien el régimen es de un máximo histórico de casi 50 milímetros que llueve en un día, esto puede incrementarse hasta aproximadamente 80, una media entre 70 y 80 milímetros por día, ¿no? Entonces eso tiene su influencia de que puede generarnos problemas de inundaciones extremas, inundaciones rápidas, ¿no? Y el grado de preparación a lo que estamos, según el mapa de vulnerabilidad, es que realmente es un riesgo para todos, ¿no? Y aquí viene el tema, el concepto de las soluciones basadas en la naturaleza, que esta es una medida que se ha ido adaptando a través de diferentes políticas, como a partir del COP26, donde se ha prácticamente definido esto como una línea estratégica para adaptarnos y para mitigar efectos del cambio climático. Su definición es variada, pero es muy relacionada a cada uno, depende a cada institución que le ha ido dando, depende del enfoque.
Y es que las soluciones basadas en la naturaleza son prácticamente acciones para proteger, para el manejo sostenible y la restauración natural de ecosistemas modificados o la creación de ecosistemas para poder abordar problemáticas sociales de una manera efectiva y de una manera adaptativa que mejore la calidad de vida y además con beneficios de la biodiversidad, ¿no? Entonces, estas soluciones, si bien son medidas que están basadas prácticamente en elementos naturales, pero pueden ir acompañados de una reingeniería absoluta desde el tema que tiene que involucrar ya un tema más multidisciplinario, ya que ya no solamente es un tema de ingeniería, sino que ya se debe tomar en cuenta diferentes profesiones, diferentes puntos de vista para poder llegar a buenas conclusiones, a buenas soluciones. Y aquí es donde viene el tema del juego largo, ¿no? Si bien los análisis, desde que se ha empezado a implementar, a hacer escenarios de este tipo de soluciones, es que si bien queremos limitar el aumento de la temperatura global, por ende debemos reducir las emisiones y debemos empezar a invertir para proteger, gestionar y restaurar ecosistemas y la Tierra para el futuro. Pero esto viene de una serie de pasos, ¿no? De una serie de decisiones. Cuanto más ambicioso sea el objetivo climático que querramos nosotros llegar a adaptar la temperatura, el tiempo de decisión, de la ventana de decisión para estas soluciones es mucho más corto, ¿no? Entonces, dependiendo, aquí vemos en esta gráfica a la derecha, las proyecciones de 2 grados sin estas intervenciones naturales, puede llegar hasta 2 grados, incluso más. Esta es la trayectoria actual a la que estamos apuntando con 3 grados. Con escenario de soluciones naturales, casi nos limitamos a 1.5, 1.6 grados. Ahora, si realmente la decisión fuera un poco más atrás en el tiempo, quizá tomando la decisión ahora, las proyecciones es de que puede ser incluso mucho más beneficioso de mantener el calentamiento o reducir el calentamiento de la temperatura a 1 grado, ¿no? Entonces depende a las estimaciones que tengamos y esto va, ya que estas soluciones pueden ayudarnos de una manera sostenible a poder mitigar las emisiones, de una manera en la que se protege primero los ecosistemas, ya sean bosques, sean pastizales, como también una adecuada gestión del uso de suelo, en la cual hay que intervenir de una manera adecuada hacia lo que es temas de agricultura, sistemas de riego, sistemas agrícolas y además la restauración o la creación de ecosistemas o ecosistemas locales para generar ciertos microclimas que nos permitan reducir o mantener un efecto de enfriamiento. En ese sentido es de que las soluciones basadas en la naturaleza están basadas prácticamente en 4 principios. Uno, que no son una alternativa a la decarbonización. Aquí entra un concepto de la secuestración de carbono, ya que para esto surgieron ideas de construir incluso tecnología que pueda directamente atrapar los gases que están presentes en la atmósfera, poder atraparlos y de esta manera ir disminuyendo, pero sin embargo es una alternativa mucho más costosa y la tecnología todavía estamos lejos de llegar a eso. Entonces no es una medida como tal para eso, pero sí permite lo que es la disminución. En un segundo principio es que involucra, para obtener un efecto mucho más largo, mucho más a largo plazo,
es de que involucra un rango amplio de ecosistemas, ¿no? Y para eso entra también un concepto importante que tienen que ser diseñadas en colaboración con comunidades locales, bajo el concepto de un codiseño, es decir, en el cual, tomamos en cuenta, y se debe tomar muy en cuenta, los usos y costumbres de las diferentes comunidades, ya sea recolectando o el conocimiento ancestral, incorporando con tecnología actual. Entonces, de esta manera es que es un codiseño para diferentes tipos de intervenciones, diferentes tipos de soluciones. Y además que esto, un último principio es de que brinda apoyo a lo que es la biodiversidad desde un nivel de ecosistema. Entonces, dependiendo del punto de vista, hacia infraestructura, gestión, restauración, es de que se trata de abordar todos los desafíos hidrosociales con el objetivo de que tenga una sinergia con la biodiversidad y a la vez mejore lo que es la calidad de vida, ¿no? Y para que se pueda implementar correctamente un proyecto o se pueda adaptar mejor a estas soluciones basadas en la naturaleza, es que tienen un ciclo, ¿no? Y este ciclo está basado en lo que es un proceso participativo, donde ya se menciona lo que es el codiseño, un aprendizaje continuo y además sostenibilidad. Bajo estos tres, entonces un primer paso llega a ser la parte de coplanificación, una segunda parte llega a ser el codiseño y una tercera parte llega a ser la cogestión. Entonces, para eso, el primer paso fundamental es tener un acuerdo o entablar relaciones, entablar conexiones con las comunidades, con los actores locales respecto a la problemática que se quiere abordar, ¿no? Entonces hay que primero generar confianza y trabajar juntos como un equipo para poder generar diferentes escenarios, ya en un tema más ingenieril, ir implementando escenarios numéricos, hacer modelaciones, hacer ingeniería, para poder durante esta etapa hacer una evaluación, ir incorporando los diferentes puntos de vista, hacer un plan de acción. Conforme se van generando diferentes acuerdos, se va generando una implementación para ir realizando un monitoreo. Y el monitoreo ya va enlazado una vez que estas soluciones llegan a ser implementadas. Entonces es no solamente ver el monitoreo de cómo está funcionando desde el inicio, sino poder hacer un post-assessment que le llaman, para hacer una proyección de ver cuál es el impacto que están teniendo estas soluciones con respecto a la problemática climática que se ha querido abordar, ¿no? Ahora, para eso, en un contexto ya más de aplicación, es de que a nivel global estas metodologías están siendo probadas, están siendo testeadas. Ya hay evidencias lo suficientemente buenas como para creer y abordar de que sí tienen un impacto positivo en lo que son problemas en tema de hidrología, ¿no? Por ejemplo, esto he tomado de una revisión sistemática de publicaciones científicas, no solamente de literatura científica, sino también reportes, como tal, literatura gris, de reportes de proyectos. Y realmente hay en Latinoamérica, si bien se está tratando de incorporar estos temas de sostenibilidad, en Bolivia particularmente somos un mapa en el que no existe un reporte como tal, ¿no? Y eso es lo que hay que empezar a trabajar, eso es lo que hay que empezar a tratar de cambiar, ¿no? Y hay evidencia de que diferentes tipos de intervenciones que pueden ser reforestación, que puede ser manejo de humedales, manejo de microreservorios, canales de derivación, zanjas de infiltración, terraceo. Entonces, cada uno de estos llega a tener un cierto
impacto en lo que es diferentes componentes hidrológicos. Por ejemplo, el tema de la reforestación, que es lo que generalmente es lo que más se aplica a nivel de cuenca, a nivel regional, ir reforestando, pero hay que tener también cuidado en la reforestación, ya que se debe realizarlo de una manera muy cuidadosa, considerando principalmente que se conserve el ecosistema en su estado natural, es decir, con plantas que sean nativas y no así meter plantas que son, valga el término, alienígenas, o sea, plantas que no son parte del ecosistema, como eucaliptos, como pinos, ya que no son nativos realmente de la región y que estos realmente, si bien pueden tener un efecto hacia un componente de mejorar quizá el tema de la evapotranspiración, lo que llegan también a provocar es un mayor consumo del agua subterránea, es decir, un mayor consumo del subsuelo. Entonces se debe buscar un balance también con referencia a la solución que se vaya a tomar en cuenta. Pero la reforestación en general se ve que tiene un efecto particular en disminuir lo que son las escorrentías, y esto tiene un efecto directo con lo que son las inundaciones, ya que en general va disminuyendo, ¿no? Y hay observaciones, como también en la literatura, que esto tiene un efecto muy positivo en mitigar los efectos de inundaciones. Pero no solamente en agua superficial, sino también hay evidencias de impactos de estas soluciones en recarga de aguas subterráneas, ¿no? Donde aquí también la perspectiva es diferente de cada gestión de política. Pero aquí también seguimos viendo de que, bueno, particularmente en Bolivia, no hay una evidencia como tal de que realmente estamos en eso. Algunos ejemplos que se toman en el mundo, por ejemplo, es también pequeñas presas de arena, pozas de infiltración, rotación de cultivos, que es una medida natural que se ha estado considerando en muchas partes, especialmente en regiones semiáridas, donde se ha visto que mejora la recarga hídrica. Ha sido muy eficiente esta medida, es una de las más utilizadas, particularmente en la recarga anual. Tiene su efecto el crop rotation mucho más que el cuidado de pastizales. Y también las zanjas de infiltración llegan a tener un efecto considerable, ¿no? Entonces, esto también es posible saber con un tema no solamente de implementación, sino también con un tema de monitoreo. Ahora, hay casos de aplicación que se pueden observar. Aquí hay dos plataformas. Bueno, una plataforma en la que se ha recolectado, todos los casos en el mundo se están recolectando. Es una plataforma abierta para poder evaluar cómo están trabajando. Y acá también hay del Fondo Mundial para la Naturaleza un documento de evidencia de los diferentes impactos que tienen estas soluciones. Casi les muestro, por ejemplo, justo está acá, me manda esta plataforma donde puedo ver casos de estudio. Puedo ver casos en áreas rurales, como puedo ver casos en áreas urbanas. Que lo que me interesa ver, por ejemplo, acá son los casos. Está registrado de la mayoría. Yo puedo elegir un país, puedo ver el impacto en ecosistemas, y lo que particularmente nos puede interesar es ver qué impactos por cambio climático son los que están siendo atendidos, ¿no? Está avalanchas, está sequías, está desertificación, está inundaciones, ¿no? Entonces, esta es una plataforma abierta en la que podemos ir viendo, explorando diferentes experiencias. Y la otra es esto, ¿no? Es un documento donde está explícitamente se tienen ejemplos, eso me voy, que se tienen ejemplos de diferentes intervenciones. Bajo eso, entonces hay casos de aplicación, así como se ve nuevamente en un enfoque más rural, en un enfoque más urbano,
Entonces, sí hay alternativas en las que ya son nuevas medidas que tenemos que considerar. El anterior expositor mencionaba que es muy importante, por ejemplo, el tema de innovar nuevamente en los materiales de construcción, ¿no? Y algo particular como cuanto más hormigón usemos, no siempre hay que usar, creo que se debería usar para lo que son estructuras grandes importantes que necesitan una fundación muy buena, pero ya para poder ir de la mano con el enfriamiento, ir de la mano con la sostenibilidad, se debería introducir estos conceptos de naturaleza, de que las construcciones vayan de la mano con la naturaleza, como techos verdes, jardines colgantes, paredes frías y todo eso. Y en un contexto más rural está, por ejemplo, la reconstrucción de en este caso que son peatlands, que son pantanales, ya que los pantanales tienen un efecto muy fuerte en la captura de los gases de efecto, bueno, de dióxido de carbono en particular, pero cuando estos se secan, cuando se van drenando estos pantanales, genera una liberación de estos gases, de este dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque estos realmente almacenan gran cantidad, al ser realmente pantanales que están atrapando mucho material orgánico. Entonces, al drenarlos, se está liberando. Entonces, depende de la perspectiva que se tenga, es que tenemos que, hay diferentes casos que se pueden aplicar en base a la situación. Un caso muy interesante, por ejemplo, es el tema de inundaciones, es de proteger las llanuras de inundación a lo largo del río y darle su espacio, ¿no? Un caso en Bulgaria del río Danubio, que es un río en Europa que es transfronterizo entre varios países, y a través de una colaboración, lo que ellos han buscado es tratar de devolverle su espacio al río, ¿no? Devolverle su cauce natural. ¿Qué es lo que pasó por muchos años? Es desde que al río se lo ha impermeabilizado en los bordes a través de diques de contención, y esto ha provocado de que muchas veces en algunas tormentas sobrepase estas áreas y llegue a inundar sectores muy importantes, especialmente viviendas, zonas agrícolas, y esto genera una pérdida económica, y no solo económica, sino también se pueden perder vidas. Pero con un manejo de estas soluciones, ¿qué es lo que han hecho? Ha tenido un efecto muy positivo porque han generado zonas donde le van a dejar al río inundarse. Son zonas en las que en época de lluvias el agua se concentra ahí es donde va a ir la mayor parte de la onda de inundación, y eso en época seca llega a ser un área de recreación, ¿no? Y esto ha tenido tiene muy buenos reportes de que, a pesar que los niveles son variables, especialmente en época de inundación, no se ha llegado a tener efectos o daños considerables. Entonces sí ha habido una disminución. Y también hay un caso del río Mouse en Holanda, que lo que han hecho ha sido restaurar realmente por adquisición. Han vuelto a adquirir gran parte de terrenos de lo que son las zonas del río para poder hacer una restauración adecuada. Y de igual manera han tenido que, han implementado han creado en este caso llanuras aluviales, donde ahí era donde de igual forma se concentraba lo que son el agua, y totalmente se disminuyó en gran cantidad los diferentes eventos extremos. Otro caso es también algo ya un poco más local, es en Ecuador, en la ciudad de Cuenca, por ejemplo. Tuve la oportunidad de visitar, y sí, lo que noté es una ciudad como Cochabamba. Es una ciudad, es un valle, hay un río que pasa por el medio de la ciudad, pero así como ven en la fotografía, es un río que no es serpiente negra,
Es un río en el que realmente se ha tomado las medidas adecuadas y se ha tenido un manejo adecuado de los contaminantes. Y lo más importante es que se ha respetado al río y se le ha dado su espacio. Y de eso se trata en parte conceptual de las soluciones basadas en la naturaleza, es que hay que devolver su espacio al río y generar que estas zonas sean áreas de recreación, áreas en las que uno puede ir a caminar, uno puede tener recreación a lo que es al aire libre para poder estar más en contacto con la naturaleza, ¿no? Respetando siempre, obviamente, ayuda esto también a los regímenes hidrológicos. Pero no solamente se puede, hay casos de aplicación de estas soluciones para lo que son inundaciones, sino también para sequías donde la sequía genera inseguridad alimentaria, ¿no? Y en ese caso, en Guatemala lo que se ha trabajado es de que han restaurado muchos paisajes, muchas zonas con plantas nativas, con bosques nativos, para poder mejorar la seguridad alimentaria. No solamente en ese tipo de ecosistema, sino también en uno quizá un poco más, en una zona mucho más vulnerable, en un país de África, Burkina Faso, en la que le han llamado, por ejemplo, un caso de agricultura climáticamente inteligente, combinada con enfoques de adaptación basada en ecosistema. Y aquí lo más interesante que ha sido es que han tomado el conocimiento que tenían las tribus locales de cómo ellos manejaban el tema de la agricultura y además evitaban problemas de erosión a través de una solución que han utilizado de armar diques de piedra. Han empezado a armar una serie de varios diques de piedra en la cual iban almacenando un poco de agua y la desviaban hacia los cultivos, pero a lo largo también protegían los bordes de los diferentes, bueno, en este caso del cauce principal del río, para poder evitar la erosión y que pueda generar también otro tipo de daños, ¿no? Esto con una incorporación o un codiseño con las tribus, y es aquí donde entra el concepto del conocimiento ancestral, el conocimiento tradicional, ¿no? Y van ligados, van de la mano. Y por otro lado también, y este es un tema, creo, también súper desafiante, creo yo, en el tema de la ingeniería moderna, es de que son la creación de corredores urbanos, creación de ecosistemas urbanos, microclimas que pueden ayudar al enfriamiento de las islas de calor que se generan en las ciudades. Si bien las ciudades, al ser muy impermeables por temas de impermeabilización del suelo a través de, ¿cómo es este término? De implementación de calles hormigonadas, de canalizaciones de ríos y demás. Entonces ahí se genera netamente islas de calor. O sea, las ciudades son puntos calientes a nivel global, pero con diferentes estrategias de incorporar estos corredores verdes, ir elaborando ecosistemas urbanos, como en el caso de Colombia, han armado una serie de muchos parques urbanos y los han conectado a través de, por ejemplo, corredores peatonales, corredores de ciclismo, paisajes. Entonces eso ha permitido de que existan zonas que son zonas de enfriamiento. Y eso de una manera de que tiene un beneficio para la región, de que la temperatura en esas islas llega a ser más fría, más fresca, y de que la gente tiene una mejor calidad de vida también, ¿no? Entonces, por ese aspecto. Un caso, creo, muy desafiante también que se ha reportado es el Parque Bishan Mokyo en Singapur, en el que prácticamente han restaurado un río. Un río que prácticamente era un desagüe pluvial y que era totalmente canalizado y cerrado. Y lo que hicieron fue una total reingeniería
abrieron el río para que se pueda, y le dieron un cauce más largo, es decir, le dieron una forma un poco más serpenteante, en la que tuvieron la oportunidad de utilizar diferentes tipos de material verde para poder restaurar y generar todo un parque urbano y un nuevo ecosistema, ¿no? Acompañado del agua. Entonces eso permitió una gran inversión, obviamente, y eso también es importante, que estas soluciones, algunas, depende de la magnitud, puede tener un costo muy fuerte de inversión, pero a lo largo de los años sí es bastante recuperable por los diferentes servicios que ofrece. Ya que estas soluciones basadas en la naturaleza, al tener una relación no solamente con los actores en un tema de ingeniería y un tema más social, entonces también brinda diferentes oportunidades. Esa es la gran ventaja que estos tienen. Y justamente bajo diferentes experiencias que se tienen en el mundo, diferentes evidencias, en Bolivia sí que queremos, con la universidad, se ha planteado hacer un poco de análisis de estas soluciones, ¿no? Tratar de adaptar estas tecnologías en el contexto más local, ¿no? Y para esto se ha logrado un financiamiento BLIR para un proyecto de 4 años y en la cual se está involucrando a jóvenes investigadores, en cual incluso hay un tesista de parte de los organizadores que va a formar parte de esta red de investigación. Entonces el desafío ahora trata, si bien se tienen las experiencias, hay metodologías construidas, hay diferentes definiciones que se han ido trabajando, el tema es adaptarlo a nuestro contexto local, ¿no? El tema es adaptarlo a al manejo que tenemos en la región, particularmente en Cochabamba. Para eso lo primero que tenemos que hacer es definir la línea base, tener un mejor entendimiento de lo que son los impactos del cambio climático, por un lado, las proyecciones históricas, evaluar proyecciones futuras y además evaluar lo que son los cambios de uso de suelo histórico que se han tenido, ya que todo esto llega a ser una degradación, de zonas de recarga hídrica, degradación del ecosistema que tiene la cuenca, y además va a ser la base para poder evaluar el potencial que tienen estas soluciones para poder adaptar para poder mitigar los diferentes impactos, ¿no? Especialmente en hidrología de montaña es muy variable en el contexto que tenemos. Como un segundo paso es tratar de evaluar la eficiencia de estas NBS en ecosistema, cuál es su efecto en ecosistema tipo Puna. Y para eso es ver en la parte alta, en las montañas, que son las principales zonas de recarga superficial, en la cual están nuestros embalses como Misicuni, Escalerani, los embalses de Corani y las diferentes lagunas que se tienen en la parte alta, para ver si, primero, al conservar el ecosistema, realmente también mejoramos lo que es la oferta hídrica. Y para eso hay una metodología que un poco la estamos planificando a través de cuencas pares. En una segunda etapa, una tercera etapa, lo que queremos ver es cuál es el efecto en las zonas de recarga hídrica, pero ya en la parte de los valles, para ver el potencial que pueden tener para recargar los acuíferos. Si bien lo que se ha tenido, a pesar que hemos tenido bastante sequía y mucho estrés hídrico en el valle de Cochabamba, no solo en el valle bajo, sino también en el valle alto y el valle central, es que hay una sobreexplotación de pozos. ¿Cuál ha sido la solución a corto plazo de las diferentes municipalidades o los diferentes actores locales? Es de generar más pozos. Por ende, se genera mayor explotación a la recarga subterránea
y por ende se necesita también un mejor manejo y poder proteger las zonas de recarga para que no nos quedemos sin este valioso recurso. Y por último es tratar de ver el efecto en zonas urbanas, en áreas urbanas, para poder ver el contexto, si realmente incrementando mayores, puede ser parques urbanos, hay un efecto de enfriamiento y tratar de disminuir la tendencia de temperatura que tenemos actualmente en la región. Y no solamente es que se vea, digamos, en la parte del central de Cochabamba, sino también ir al contexto más general de la cuenca, considerando los diferentes contextos sociales que se tienen. Y una evaluación plus que queremos hacer también es ver si se puede, bueno, es que la combinación entre infraestructura gris con infraestructura verde es lo que pienso que se debería, tendría mayor efecto, ¿no? Y dentro de ese contexto es de, por ejemplo, aquí he sacado de 2 noticias, ¿cómo es que podemos mitigar y adaptarnos a estos extremos? Y esta noticia es del 2019, en la que ante el riesgo de inundaciones, la solución ha sido canalizar los ríos. Ha sido prácticamente quitarle espacio y darle permiso más a valga el término, crecimiento urbano. ¿Y qué es lo que ha pasado? Es justamente este año, en enero y febrero de 2025, es de que se ha inundado. Y bueno, han tenido que utilizar defensivos para poder evitar, pero realmente igual ha sido un evento de inundación. Cuando este crecimiento urbano que ha tenido la región, sin ninguna planificación, ha generado de que los ríos en sus nacientes, ahí en las cabeceras en la montaña, están con un ancho casi de 10, mayor a 10 metros, la mayoría, pero llegan a la parte urbana y se reducen a canales de 2 por 3 metros, 4 por 5 metros, donde no es suficiente y por ende se espera esto. Entonces ya se requiere hacer una combinación de esta solución gris con una alternativa verde. Lo mismo no solamente para efectos de inundación, sino también para ver el efecto de sequía, donde particularmente en la zona del Valle Alto, la represa Angostura es la que más ha estado sufriendo también por aumento de las temperaturas, menores cantidades de lluvia, ¿no? Entonces es un régimen que está pasando. ¿Y cuál es la alternativa? Y justamente está con una medida de mitigación. Bueno, que hay que proteger las zonas de recarga hídrica, ¿no? Entonces una manera de hacerlo es estudiando este tipo de soluciones para poder ver su potencial. Ingeniero, un poquito vamos a estar adelantando para que responda una pregunta, su presentación. ¿Cómo? Que si puede estar ya concluyendo para que respondas alguna pregunta. Sí, no te preocupes, ya acabo, solo me quedan 2, 3 diapositivas más. Ok, entendí. Ya, gracias. Bueno, entonces, para poder adaptar al contexto local, sí hay que entender lo que es el concepto y los impactos del cambio climático, tener una relación con los actores locales, las diferentes perspectivas que tienen diferentes actores en la cuenca. Los agricultores tienen un punto de vista del uso del agua, las industrias tienen otro punto, las zonas urbanas tienen otro punto. Entonces, ir considerando todo esto y tratar de ir un poco más a menos hacia la naturaleza. Entonces, si bien brinda diferentes oportunidades, se necesita una sinergia entre cada uno de estos componentes. Y un ejemplo en el que queremos trabajar, por ejemplo, en la parte de las montañas, acá hay un caso que se ha tomado en un sistema hidrológico muy parecido al que tenemos, que es en Nepal, en las montañas del Himalaya. Se han construido diferentes zanjas de infiltración y se han generado diferentes pozos de recarga. Y se ha visto que en los pozos más aguas abajo
la cantidad de agua ha ido aumentando. Entonces, sí hay una ligera tendencia de mejora, y esto es a través de lo que también se llama la recolección de agua de lluvia, tratar de aprovechar la mayor cantidad. Entonces, es una manera, es una alternativa que podemos usar, y para eso tenemos justamente con la universidad hay 2 microcuencas que se tienen monitoreando desde hace ya 10 años. Una microcuenca en estado natural, por así decirlo, casi en ecosistema natural, y otro en un estado ya alterado, en la que se tienen diferentes actividades como aprovechamiento de agrícola y además ganadería, ¿no? Y ver los diferentes efectos que se pueden tener en esta de manera más modelación. Y para los principios metodológicos hay diferentes alternativas, ya que sea que usemos modelos numéricos de diferente índole, ir adaptando para la calibración, la evaluación, y también tener en cuenta las limitaciones y qué herramientas podemos usar, los datos de entrada que necesitamos, que uno tiene que ser una muy buena calidad de datos meteorológicos, que es una deficiencia que tal vez tenemos porque una estación hidrológica requiere mantenimiento, y por ende para que tenga mantenimiento requiere inversión. Y eso es algo que hay que considerar también. Pero no solamente lo importante que también queremos estructurar, y ese es el desafío de la nueva ingeniería, es de poder relacionar la infraestructura gris con la infraestructura verde, ¿no? Que sea una infraestructura combinada con tal de poder adaptar, que nos permita adaptarnos a los diferentes efectos y además ir mitigando cada uno de los efectos, ¿no? Y ese es prácticamente el objetivo que se tiene, ¿no? Entonces, es el desafío de la nueva generación de ingenieros que se están formando en las diferentes universidades. Muchas gracias. Yeah. Muy bien, agradecemos al magíster ingeniero Alexis Sánchez por su exposición, y durante nos llegaron preguntas, y por cuestión de tiempo vamos a hacer solo una pregunta. Cual Brandon Chejo pregunta: cuando se trabaje una evaluación hidrológica, aproximadamente ¿cuántos días de medición de caudales observados se necesitan para poder ver la respuesta de las soluciones basadas en la naturaleza? Por lo menos tendríamos como el régimen en Cochabamba es muy notorio, hay época seca y hay época húmeda. Tendríamos que esperar al menos un año hidrológico para ver los impactos, para ver los primeros efectos que tenemos. Entonces, esto al ser, ¿cuál es una de las ideas? Es de que también, como es un proyecto de 4 años, es de que tratar de ir monitoreando desde el primer año, tratar de ir evaluando y ir generando también escenarios de proyección. Tal vez si gusta una consulta más. Sí. No, esa es la única pregunta, ingeniero. Por cuestión de tiempo, ya para la siguiente ponencia. Ya. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Esperamos contar con usted para futuras ocasiones. Y muchas gracias. Con esto lo despido. Realmente. Hasta luego, ingeniero.